amiguitos. Hoy para el misionero vamos a viajar a Polonia y a conocer la historia de una pequeñita, Sofía Guska. Ella ahora tiene 8 años, pero la historia comienza cuando ella estaba con 3 meses. Era una bebé solamente. Su papá llegó con un obsequio. Nos encantan los regalos. Ella recibió un osito de peluche, un osito panda de peluche. ¡Ah! Se enamoró del osito, le encantaba. Dormía con ella y también aparecía hasta en las fotos familiares. Era como un miembro más de la familia. Bueno, Sofía, encantada con su osito, salía para todas partes. Un día, cuando tenía ya 3 años, salió al parque y se fue al mar Báltico, a la playa. Allí disfrutó con su niñera de ese paseo hermoso. Cuando llegó a la casa, buscaron y no estaba Teo por ningún lugar. En el sillón no estaba. Debajo de la cama no estaba. En el armario tampoco. ¿Qué vamos a hacer?, pensaron los papás. Sofía nunca ha dormido sin su osito. Al llegar la tarde, Sofía oró: querido Jesús, ayúdame a encontrar a Teo. Amén. Ella esa tarde no lloró, pero le costó mucho quedarse dormida. Era la primera noche sin su osito Teo. A la mañana siguiente la mamá tuvo la idea. Puso una foto de Teo y la palabra perdido. Y se ofrece recompensa a quien lo encuentre. Esperaron 1 día, 2 días, 3 días. Nadie llamaba. No lo encontraron, al parecer. Entonces el papá recordó que en una tienda en Polonia lo había comprado, así que fue a buscarlo y no lo encontró. No trajo un oso, pero trajo un león naranjo. Pero a Sofía no le gustó. ¡Ah! No me daré por vencido, dijo el papá. Le escribiré a la sucursal sueca que está en Polonia. Así que tomó su computadora y escribió al gerente. Pero la respuesta fue: no tenemos ningún ejemplar, ni siquiera algo parecido a este osito. En fin, el papá quedó observando y pensando y dijo: no me daré por vencido. Así que escribió otra carta. Tomó su computadora nuevamente y al gerente general de la compañía sueca que está en Estocolmo le escribió. El gerente recibió la carta y cuando la leyó sintió también tristeza por Sofía al saber que este osito formaba parte de su familia y la niña estaba triste. Él también tenía hijos. Así que le escribió de regreso al papá contándole que había una tienda especial donde guardaban los artículos que ellos habían fabricado. Solamente un ejemplar guardaban y allí estaba Teo. Allí estaba el osito. Así que el gerente lo tomó y se lo envió a Sofía. A los 2 días ya había regresado este osito. Qué felices estaban cuando abrieron el paquete donde venía. Mira, Sofía, ¿quién ha regresado de un largo viaje?, le dijeron los papás. Sofía lo abrazó nuevamente y feliz con su osito Teo. Ahora Sofía tiene 8 años y aún duerme con su osito y pasea con él. Claro, los papás tienen mucho cuidado de no volverlo a perder. Les comento que en este lugar en Polonia, hace 3 años atrás, con las ofrendas del 13º sábado, se construyó un canal de esperanza. Así que esta televisión nos ayuda a sembrar la semilla de la esperanza en ese lugar y que la gente aprenda más de Jesús. Adiós. Hola, hola, hola. Pareces muy feliz hoy, Iván. Y lo estoy, conseguí un empleo donde trabaja mi mamá. Hola Iván, esta es una muy buena noticia. Yo todavía estoy buscando otro empleo. ¿Qué vas a hacer, Iván? No es muy bueno, pero encontraré con muchas personas y tendré que vaciar la basura de todas las oficinas. ¡Tendré un salario! ¿No tenías un empleo, Luis? Sí tenía, pero bueno, fui despedido. Eso es malo, Luis. ¿Qué pasó? Cometí un error. Agregué algunas horas que no había trabajado. Luis, parece que estás muy arrepentido por lo que hiciste. Iván, lo estoy. Hasta devolví el dinero.
Eso está muy bien, Luis. Espero que tu jefe sepa que estás arrepentido. Él lo sabe, lo vi ayer, y me dijo que me daría otra oportunidad. Entonces te perdonó. Eso es maravilloso, Luis. Ya lo sé, estoy feliz, porque no quedó enojado. Hola chicos, feliz sábado a cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a ver la lección número 8 de nuestra clase de intermediarios. Bueno, antes que nada vamos a orar, ya para que Dios nos pueda dirigir también en esta lección. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, yo te quiero pedir que tú por favor nos puedas ayudar a entender tu palabra, que nos hagas entender también los propósitos que tú tienes para nuestra vida y lo que tenemos que aplicar también para ello. Te lo pido, mi Dios, en tu santo nombre. Amén. Bueno, déjenme decirles que el mensaje cierto de la lección consiste en lo siguiente, en la adoración, pero una adoración que tiene que llevar la confesión de los pecados. Es sumamente importante, ¿ya? Y eso lo vamos a ver, ¿cierto?, en la historia bíblica que tenemos para el día de hoy. Bueno, esto se centra en el libro de Esdras, capítulo 9 y capítulo 10, ¿ya? Y vamos a ver cómo este personaje bíblico tuvo que hacer uso de la confesión de los pecados para tener una adoración perfecta a Dios. Bueno, vamos a empezar con el versículo 1 y el versículo 2. Yo voy a leerlos y ahí vamos a pasar al versículo 3, que es sumamente importante. Dice lo siguiente, el versículo 1. Acabadas estas cosas, los gobernantes se acercaron a mí y me dijeron: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han apartado, o sea, no se han separado de los gentiles del país, de los cananeos, de los eteos, fereceos, de los jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, ya han caído en sus abominaciones. Wow, el pueblo, ¿cierto?, se estaba contaminando con vecinos, con los países extranjeros, ¿cierto? Y ahí estaban cometiendo abominaciones. Pero incluso hay que agregar, dice, porque han tomado mujeres para sí y para sus hijos de las hijas de ellos, y el linaje santo fue mezclado con las gentes del país. Imagínense, el linaje santo. Los jefes, ¿cierto?, de los gobernantes han sido los primeros en cometer este pecado. Hasta aquí a Esdras, ¿cierto?, se le dice: oye, el pueblo está tomando malas decisiones, se está contaminando con los vecinos, con los extranjeros de otros países, que ellos también tenían una cultura distinta, tenían otros dioses. Entonces esto era perjudicial para el pueblo o el linaje santo, que era de Dios. Y ahora, ante esto, ¿cierto?, que le dicen a Esdras, ¿cómo responde Esdras? Eso vamos a verlo en el versículo 3. Y dice lo siguiente: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y me arranqué pelo de la cabeza y de la barba. Yo no tengo, pero imagínense, se sacó pelo de la barba, también del cabello, y me senté angustiado en extremo. ¿Saben qué? Esto es realmente increíble cómo lo hace, ¿cierto? Esto es una forma, en ese tiempo, ¿cierto?, era la forma de expresar tristeza o desagrado. Esdras, ¿cierto?, le cayó terrible mal esto. Fue como, no puede ser, no puede estar pasando esto. Estaba triste incluso también por el pueblo. Entonces, ante lo que había pasado, Esdras, ¿cierto?, tuvo que hacer algo. Él no podía dejar que esto pasara así nomás, ¿ya? Así que por eso vamos a leer lo que es el versículo del 5 al versículo número 9. No lo vamos a leer completo, yo voy a leer un versículo nomás de esos, ¿ya? Porque vamos a ver qué es lo que hace Esdras después de esto. Vemos, ¿cierto?, que ante la noticia Esdras se ve completamente devastado, triste, ¿ya? Está desagradado con lo que había pasado. No podía admitir esto, ¿cierto?, como algo real. Esdras lo primero que hace es orar. Lo primero que hace es hablar con Dios. Y esta oración que él hace la vamos a separar en tres partes, ¿ya? En tres partes importantes. La primera va a estar del 5 al 9, la segunda va a ser del versículo 10 al versículo 12 y la tercera parte del 13 hasta el 15, ¿no? Así que, miren, en la primera parte, lo que hace Esdras es, ¿cómo decirle?, contarle a Dios cómo es que está el pueblo de Israel. Y eso lo vemos
en el versículo 7, ya donde dice lo siguiente: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de los países, a la espada, al cautiverio, al robo, a la vergüenza que cubre todo nuestro rostro, como todavía sucede. O sea, simplemente aquí Esdras le comenta a Dios: oye, sabes que nuestro pueblo ha sido realmente un pueblo que ha cometido muchos pecados desde la generación, ¿cierto?, de nuestros padres hasta el día de hoy. Hemos vivido en gran pecado, hemos hecho cosas mal, la verdad. Entonces, incluso antes de eso, Esdras dice: yo me siento confuso y avergonzado. Se siente avergonzado de tener que contar estas cosas. Se siente muy avergonzado. Incluso son pecados que había cometido el pueblo. Y él, ¿cierto?, al tener un cargo igual importante, hablaba a Dios por su pueblo. Él, ¿cierto?, le pedía a Dios, recurrentemente también, por el bienestar del pueblo. Entonces esta no fue la excepción, sino que también le comenta esto a Dios, de cómo está el pueblo, completamente en pecado. Y cierto, le dice que estamos en cautiverio porque también fueron, por decirlo, consecuencias de los pecados que habían cometido. Pero algo más dice, incluso, que aún así se siente feliz y agradece porque ve que Dios es misericordioso, porque a pesar de que todo el pueblo estaba en cautiverio, había un grupo que estaba libre. Entonces en eso también Esdras dice gracias. Y vamos a leer, esa fue la primera parte, antes que nada, ¿cierto? Ya, que Esdras, ¿cierto?, menciona cómo estaba el pueblo, cómo está su posición. Luego, del versículo 10 al 12, vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a leer el 12, dice lo siguiente: ahora pues, no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes. Comáis los mejores frutos de la tierra y la dejéis como herencia a vuestros hijos para siempre. Aquí, cierto, era un mandato que Dios le había dicho, y Esdras se lo recuerda mientras que oraba, ¿cierto? Le decía que obviamente no se junte con otros países, con las hijas de otros países, ya que no hagan su descendencia con ellas, ya que no tampoco envidien la prosperidad o el bienestar que ellos tenían, ya, sino que se quedaran ahí completamente confiados en Dios. Y eso iba a hacer que la herencia, ¿cierto?, que le iba a dar a los hijos del pueblo de Israel iba a ser buena de verdad. Todo iba a estar bien cuidado bajo la mano de Dios. Entonces ahí lo recuerda, la promesa de Dios, ya, el mandato que Dios le había dado. La segunda parte que también está incluida en la oración de Esdras. Para continuar en la tercera parte, que es lo más importante también, que ya con todo esto, ¿cierto?, que ya ve la posición que está el pueblo, se acuerda, ¿cierto?, o recalca el mandato de Dios. Ahora viene la tercera parte, que es la confesión del pecado. El versículo 13 dice: Jehová, Dios de Israel, tú eres, o sea, el versículo 15, Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues hemos quedado como un resto que ha escapado, tal cual ha sucedido en este día. Henos aquí, adelante de ti, con nuestros delitos. Por su causa no somos dignos de estar en tu presencia. Aún así, dentro de todo lo que había sucedido, Esdras agradece a Dios también, porque hubo un grupo, como les decía, un grupo que estaba al cuidado, ¿cierto? Un grupo que estaba libre. Esdras agradece por ello, agradece por eso, y también confiesa sus pecados, que como él, ¿cierto?, como el pueblo había pecado, había cometido, ¿cierto?, esas iniquidades, no podían estar en la presencia de Dios, pero aún así agradecía, confesaba por todo ello. Y además, algo muy importante que dice en el versículo 13: Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. Y aún así dice: y nos diste un resto como este. O sea, Dios es amoroso también, amigo, amiga. Dios es muy bondadoso. O sea, Dios es tan amoroso que no castiga también según el tamaño de nuestras iniquidades, sino que es bondadoso. El pecado, cierto, que había cometido el pueblo de Israel tenía su paga, pero aún así, ¿qué hizo Dios? Fue dejar un pueblo libre, un grupo
o sea, un grupo, ¿cierto?, que estaba libre, para poder empezar de nuevo, para tener una segunda oportunidad, para poder volver a los caminos de Dios. ¿Y cierto? Entonces, igual hay que agradecer por ello, porque Dios es muy misericordioso. Esdras reconoció la misericordia y agradeció por ello, y además también confesó los pecados del pueblo. Y ahora, con esta primera parte del capítulo 9, yo les tengo una actividad para ustedes, ¿ya? Van a tener que hacer lo siguiente. Supongamos que tú, ¿ya?, eres el presidente de nuestro país, ¿ya? O sea, o presidenta. Sacamos a Sebastián Piñera, ¿ya?, y te ponemos a ti, querido amigo o amiga, ¿ya? Y vas a tener que hacer lo siguiente. Lo mismo que hizo Esdras. Orar por tu pueblo. Orar por tu pueblo. Como decirle a Dios las posiciones en las que estamos. No sé, ¿cierto? O como decirlo, los ciudadanos que estamos alejados de Dios, ¿ya? No queremos creer. Estamos viviendo nuestra vida así como a lo que salga. Después de ello, recordar la promesa de Dios que nos da, guardar sus mandamientos, ¿ya? Ser fieles a Él. Y la tercera parte, ¿ya?, es confesar los pecados. Después que tú, obviamente, ya dices la posición en la que está nuestro país como presidente, ¿ya? Luego recuerda el mandato, ¿cierto?, que Dios nos dio. Por último, tú vas a confesar los pecados de nuestro país. Ya vas a confesar esos pecados. Ya vas a tener que decir a Dios todo lo que has visto y confesarle, y también agradecerle a Dios por la misericordia que Él tiene, de que aún, ¿cierto?, nos da tiempo para poder arrepentirnos. Así que eso, ya, la actividad que tienes que hacerla, ya, no te olvides, la oración, la que tú hagas, la haces en tu casita, en tu pieza, la puedes escribir en un librito, ¿cierto?, en tu libreta, algo similar, pero no olvides, hazla, ya, tenés que hacerla, de verdad, vas a ver que va a ser un ejercicio muy bueno. Recordemos que tenemos que confesar los pecados para tener una adoración, ¿cierto?, leal a Dios. Bueno, siguiendo con esto, ya, con la historia, casi la última parte, vamos a leer lo que es el capítulo 10. Yo solo voy a leerle, o sea, unos versículos también, pero el título, ya, el título en el caso de mi Biblia dice lo siguiente: expulsión de las mujeres extranjeras. ¿Qué quiere decir esto? Le voy a leer el versículo número 3, ¿ya? Sí, el versículo 3 dice lo siguiente: ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandato de nuestro Dios, que se haga conforme a la ley. ¿Saben? Aquí lo que se menciona al tiro es, ya, todas las mujeres extranjeras con sus hijos tienen que irse. A la esposa, ¿cierto?, a la mujer extranjera, le decían, ya tú, con tu hijo, sepárate de tu esposo y tú tienes que irte de vuelta a tu país. Algo similar. ¿Saben qué? Yo, antes, ¿cierto?, de continuar, es como una pregunta ya que voy a hacerle a ustedes. Ustedes la responden en su casita. Pero, ¿ustedes creen que este mandato fue muy fuerte, muy duro para las esposas y los niños? Bueno, ¿saben qué? Puede ser un sí y un no. Porque este mandato de decir, ya, todas las mujeres extranjeras con sus hijos pequeñitos, que eran inocentes, que se tengan que divorciar, ya, del esposo, se tengan que ir, es bastante fuerte, ya. Aquí, ¿cierto?, la pregunta puede ser como, ¿es muy duro? Sí, porque ahora, ¿a dónde irían? Si tenían ya una familia, ¿a dónde van a ir? Y por otro lado, ¿cierto?, puede ser que no sea duro, porque esto es cierto, es seguir el mandato de Dios. Dios, ¿cierto?, había mencionado, como les había dicho, es que el pueblo de Israel no se juntara con otros países vecinos. Y recordemos una cosa igual importante. Todo esto, ¿cierto?, este producto de la separación fue por causa de la desobediencia, ¿ya? Porque el pueblo de Israel desobedeció, tuvieron que llegar a este punto en donde tenía que verse una separación, ¿cierto? Una separación. Y un niño que era inocente tuvo que pagar también esto. O sea, tuvo que sufrir las consecuencias de esto. Así que también veamos las consecuencias del pecado, ¿ya? Así que no hay que ser desobedientes, hay que obedecer.
ya, porque después vienen muchas consecuencias, así que hay que tener mucho cuidado con eso, ya. Y siguiendo con el otro puntito, ya, casi terminando. Esto se encuentra, lo último, del versículo 13 al versículo 17, ya. Pero se lo explico. Lo que aquí se menciona es que ya era, o sea, ya con toda esta orden, ¿cierto? Que se había dado como la propuesta de que las mujeres se tengan que ir con sus hijos, las mujeres extranjeras, y ahora el pueblo tenía que ver cómo hacerlo, ¿ya? No podía como llegar, llegar, tomar a las mujeres y chao, váyanse al tiro inmediatamente. No, porque el pueblo también dijo lo siguiente, mencionó, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer eso? O sea, esto está expresado en el versículo 13. Dice lo siguiente, pero el pueblo es muy numeroso y estamos en tiempo de lluvias. Además, no podemos permanecer en la calle, ni es cuestión de un día ni de dos, pues somos muchos los que hemos pecado en esto. Y me reconocieron eso, ¿cierto? Que pecaron muchos pecaron en este punto. Y lo que hace el pueblo es pedir, ¿cierto? A todos los funcionarios administrativos que no sea inmediato, sino que se dé un tiempo también, porque iba a ser complicado irse, ¿cierto? En medio de la lluvia, iba a ser algo incómodo. Esto también nos demuestra algo muy bondadoso de Dios, que es un Dios que tiene compasión por sus hijos. El mandato era, ¿cierto? El mandato era de Dios era que no se juntaran con otras personas. Se cometió un pecado, aún así Dios dejó un pueblo libre. Y a pesar de todo esto, ¿cierto? Uno cuando quiere adorar a Dios va siguiendo también los mandatos y la ley de Dios. El pueblo, ¿cierto? Propuso lo que les mencioné, de que las mujeres extranjeras se vayan. Pero aún así Dios también tuvo compasión y dijo, ya demos un tiempo más para que todo sea bien ordenado. Ya para que haya un tiempo para organizarse, para administrarse los tiempos y que no sea todo tan al lote. Eso también nos deja un claro ejemplo de que Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden. No lo olvidemos. A todo esto, ¿cierto? Como podemos ver cómo se ha hecho Esdras, ¿cierto? Cuando confesó sus pecados, podemos ver que él al final quiso ser leal. Ya, confesó sus pecados y fue leal también. Leal. Porque así empezó a guiar al pueblo para poder salir de este pecado y empezar otra vez. Una segunda oportunidad. ¿Ya? Aquí, ¿cierto? Aquí lo que menciona la lección, lo último dice que lo que quiso hacer Esdras, ¿cierto? Era enviar a la gente a las casas de una manera más eficaz y así poder hacer que el trato de estos pecados sea más ligero. Entonces, chicos, aquí el mensaje claramente, lo que hizo Esdras al inicio y después lo que conllevó, es que el pueblo tenía que confesar sus pecados. Y nosotros cuando adoramos a Dios también tenemos que confesar nuestros pecados. No lo olviden, ¿ya? Esta es la lección del día de hoy, lección número 8. Bueno, espero que estén bien también en sus casitas. Hace tiempo que no nos vemos. Con la tía Jessica, ¿ya? Los extrañamos mucho. Hemos estado, ¿cierto? Hablando a veces, ¿cierto? Cómo poder hacer una clase online. Tenemos pensado futuro hacerlo. Pero realmente quiero, más que todo, oro por ustedes para que estén bien también en sus casitas. Y que igual sigan estudiando sus lecciones, no lo olviden. Bueno, ahí nos vamos a estar viendo a través de videos la otra semana. Bueno, ahí no se olviden también la tareita que les dejé. Hagan la oración, va a ser muy bueno, ¿ya? Así que eso, chicos, que les vaya muy bien, cuídense mucho, feliz sábado.